En la edición matutina de Telemetro Reporta regresamos a hablar acerca de la situación del expresidente Ricardo Martinelli. Nos acompaña su vocero, Luis Eduardo Camacho, diputado también del partido Realizando Metas. Señor Camacho, lo vimos ayer en la sede de la embajada. Hubo conversaciones con el señor Ricardo Martinelli. También hubo una aceptación ya del tema del salvoconducto, porque creo que al final terminó definiendo todo el status quo y toda la expectativa que existía desde el primer momento en que la Cancillería anuncia en la tarde de ayer el salvoconducto al señor Ricardo Martinelli. ¿Hay definición acerca de qué día saldría del país el señor Martinelli? Porque hay un límite entregado por el Estado al 31 de marzo. Mira, aceptado por el presidente Martinelli el salvoconducto, entra inmediatamente a la coordinación entre la Embajada de Nicaragua, que representa al Estado de Nicaragua, y la Cancillería, que es la que lleva la voz cantante en y la coordinación de los, porque si bien él sale sale protegido por funcionarios diplomáticos de Nicaragua, él, como cualquier asilado que sale por un salvoconducto, lleva también una custodia para de parte de los estamentos de seguridad. ¿Por qué? Porque una vez la persona asilada sale de la embajada hacia el aeropuerto, donde va a ser trasladado, la responsabilidad de su vida y de su integridad es del Estado, que concedió aceptó el asilo y concedió el salvoconducto. Entonces, por eso va eso. Te voy a ser franco, hay una fecha probable, pero por razones de seguridad, yo no puedo ser irresponsable y decirte, oye, ese va tal día, no puedo hacer. Pero es que depende, diputado. Sí. No, disculpa, doctor. Sí, depende del trámite entre embajadas, es lo que usted está diciendo. Ayer fue el anuncio, tienen hoy todavía, o sea, sí, viene el fin de semana. Tan pronto él dijo, acepto el salvoconducto, empezaron, te aseguro, las comunicaciones. Entonces, en razón de esas comunicaciones, se han ido, estoy seguro, hay una fecha probable. Pero te soy franco, aunque la conociera, yo no lo puedo decir, porque eso sería arriesgar la integridad física de Ricardo Martinelli. Bueno, la fecha probable, disculpe, es entre hoy y el 31 de marzo. Bueno, es que sí, este salvoconducto tuvo una característica que yo al menos no recuerdo en caso ni aquí ni afuera, que te daba un plazo muy estrecho, ¿no? Al momento de que él tomara la decisión. Pero ya ese plazo, en mi criterio, se venció en el momento que él tomó la decisión de aceptarlo. Porque el otro escenario hubiera sido si él dice, bueno, ¿sabe qué? Yo no quiero el salvoconducto. No, pero es que era un escenario como una especie de callejón sin salida. Porque, y ahí me lleva a la siguiente pregunta. Me sorprendió escuchar al señor Martinelli decir que le sorprendía que le hubiesen otorgado el salvoconducto. ¿Realmente fue una sorpresa? Si al entrar en la embajada estaba tácito que iba a haber una solicitud por parte de la embajada que le había dado el asilo de ese salvoconducto. ¿Dónde estuvo la sorpresa, señor Camacho? Mira, tú has señalado algo claro. Desde el momento de que uno entra a una embajada y el Estado que representa esa embajada te otorga el asilo, inmediatamente el Estado asilante tiene que pedir el salvoconducto, que en términos generales es casi obligado que dé el Estado objeto del reclamo. Pues. Sin embargo, la sorpresa está en qué condiciones, porque las condiciones de hoy, en algunos aspectos, no son las mismas. Porque Ricardo Martinelli solicitó ese asilo político, recordemos, porque uno, en su momento, lo he explicado, me llegó la información que le iban a detener 3 días después de ese momento que él tomó en razón de la condena del caso, ya todos sabemos, ¿no? Y además pudimos comprobar posteriormente que no era que lo iban a detener para llevar a Renacer, lo iban a meter en la Megajoya, en el sector 7 de la Megajoya, en el sector que aunque está custodiado por la policía, y ahí han muerto varias personas asesinadas en ese sector. Entonces, Ricardo Martinelli no se metió en la embajada de Nicaragua porque quería viajar a Nicaragua, se metió porque él tenía el temor a su vida.
Es el bien más preciado de todo ser humano. Entonces, Sí, pero de ahí de en ese el momento que él decide entrar a la embajada, sabía que se iba a pedir un salvoconducto. Recordemos qué pasó, porque las condiciones son diferentes. El Estado que era representado en ese momento por el gobierno de Laurentino Cortizo no reconoció el asilo y por ende no otorgaba el asilo, el salvoconducto. Recordemos, eso es muy importante, porque en el comunicado, ¿cuál es la diferencia de hoy? El comunicado, vamos a leer, se dice, bueno, comunicado que dice, el gobierno reconoce el asilo político otorgado por el gobierno de Nicaragua al expresidente Martinelli y también agrega, en razón de ese reconocimiento, se otorga el salvoconducto. Porque esa situación es diferente a la que era anterior. En este momento, ese reconocimiento, si tú me preguntas a mí, que si eso era lo que nosotros queríamos, yo le he dicho públicamente que no. Lo que nosotros queríamos era que la Corte, porque no era José Raúl Mulino el que podía determinar si salía o no de su encierro forzado el expresidente Martinelli. Era la Corte. En la Corte, el órgano judicial se torció la ley para condenar políticamente a Ricardo Martinelli. La Corte, solo la Corte, en esta etapa, puede enderezar la ley y sacar un fallo que derogue esa condena política, que la elimine. Diputado, y una vez que eso ocurre, fíjate, ya Ricardo Martinelli no necesita ni asilo, ni tampoco, mucho menos salvoconducto. Sí, pero pues esa es la realidad que está. Claro, lo primero, un poco siguiendo la línea que Atenógenes planteaba, el tema de las sorpresas. Sale en un video diciendo, esto me ha sorprendido. Pero el mismo hecho del salvoconducto, el anuncio, lo que dijo ayer el canciller, ¿qué significa a nivel político? ¿Hay una ruptura política o podemos ir un poco más allá de amistad entre el presidente de la República y el exmandatario? Por lo que usted acaba de decir, no era lo que el expresidente realmente al final del camino estaba pidiendo. ¿Qué pasa ahí? Usted que es un amigo cercano del expresidente. Mira, hay gente que quiere hacer ver como que antes de esto, y que esto representa una ruptura total entre... Eso tendría sentido si el hecho de que Ricardo Martinelli estuviese metido en la embajada fuera el producto de algo que podía solucionar en esta etapa José Raúl Mulino. No. Él no tiene la facultad legal de decir, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a buscar a Ricardo Martinelli en mi carro, lo traigo, lo saco, lo subimos, lo llevo. No se puede, sí, al menos sin entonces le agradece al presidente lo que hizo, diputado. Entonces, por eso que cuando yo salgo, luego de 2 horas de reunirme con el expresidente, lo primero que hacemos es ponderar favorablemente el hecho de que ante la preocupación a la salud, porque aquí en este noticiero, no en una, en varias ocasiones dije de que en lo personal, conociendo a Ricardo Martinelli, yo estaba profundamente preocupado por su deterioro emocional y físico y advertí que eso podía ocasionar una situación que nadie quería. Entonces, si el presidente José Raúl Mulino, dentro de sus facultades legales, ha dado un paso que no es necesariamente lo que nosotros queríamos en fondo, pero es lo que él podía hacer. Implica que al menos la integridad física y emocional de Ricardo Martinelli va a estar en una condición mucho más favorable. Para mí eso es suficiente y lo dijo el propio Ricardo en su planteamiento. Nosotros ponderamos como bueno el otorgamiento del salvoconducto. Ahora, jurídicamente, así como el asilo político otorgado, en ese momento fue una victoria para Ricardo Martinelli. Ahora, la aceptación, jurídicamente hablando, de ese asilo y el salvoconducto son jurídicamente otra victoria para Ricardo Martinelli. La parte de la victoria... Esa victoria jurídica, fíjate. La parte de la victoria no la entiendo, porque hay que entender que el salvoconducto no extingue la pena, el salvoconducto no es un perdón, el salvoconducto no es un indulto en favor del asilado. Eso significa que la pena sigue, los recursos también continúan en la Corte Suprema de Justicia. Sí, ¿dónde está la victoria jurídica? ¿Dónde está la victoria jurídica? Que ya Ricardo Martinelli es reconocido por perseguido político, no solamente por el Estado de Nicaragua, sino por el Estado panameño.
Esa es la gran diferencia. Antes que saliera este salvoconducto y ese comunicado porque para otorgar el salvoconducto tenía que jurídicamente que el Estado reconocer. ¿Qué reconoció en el comunicado? Reconocemos el asilo político otorgado por el gobierno de Nicaragua. ¿Qué dice el asilo político otorgado por Nicaragua? Que Ricardo Martinelli es un perseguido político. Al reconocer el Estado panameño el asilo, está diciendo, acepto que Ricardo Martinelli es un perseguido político. ¿Y eso en qué le ayuda? Tiene igual que cumplir una condena, lo va a hacer fuera de Panamá. Ese es otro elemento, porque mira, te repito, hay escenario y hay escenario. Hay otro escenario paralelo a este que estamos hablando, que es la pelea en el órgano judicial. Este elemento le da mayor fortaleza, no solamente al reclamo que adelanta Ricardo Martinelli en su defensa en este momento, que hay tres recursos que fueron admitidos y que ahora fueron, si no me equivoco, el término es cuando se juntan, pues fueron acumulados en un solo ponente, que es el magistrado Arrocha. Tres que tienen el mismo fin, tres recursos que están a la espera de un proyecto final, si ya se cumplieron las etapas previas, para que ahora, teniendo ahora un documento, ya teníamos un documento proveniente de Nicaragua, decía, Ricardo Martínez es un detenido político, pero teniendo otro elemento adicional, que diga, Ricardo Martinelli, esta vez reconocido por el Estado panameño, es un perseguido político, ahí hay un elemento que no te digo que es el determinante de lo que va a pasar en la Corte, porque en la Corte se está recurriendo por la violación del principio. Pero es que una cosa, diputado, no sé, no coincide, porque ayer lo que decía el canciller era un tema explícitamente humanitario. Usted está hablando de la salud de él. Una cosa no conlleva a la otra. O sea, no dijeron aquí se le está dando este salvoconducto porque es un perseguido político, sino por un tema de salud, y usted mismo lo acaba de reconocer. Dorcas, yo te voy a dar una infidencia, ¿no? Yo me enteré del salvoconducto otorgado cuando hablé contigo, que vi que tenía una llamada insistente. Y que usted me pidió el documento y me dice, dime, porque no lo conozco. O sea, usted no tenía conocimiento del... Es que nosotros estábamos en una reunión donde nadie tenía el celular. Ajá. Es decir, no estábamos... o sea, usted no tenía conocimiento del día, entonces, no tenía conocimiento de la hora, pero sabía que en algún momento iba a llegar el salvoconducto. No, yo lo que te quiero decir, yo dije, para mí yo no estoy sorprendido. ¿Por qué? Porque según tú lo acabas de explicaste muy bien, otorgado un asilo, se solicitaba el salvoconducto. Ahora, ¿qué había impedido el salvoconducto? Básicamente que el Estado panameño no reconocía el asilo. Entonces, no es que tú puedes adornar lo que tú quieras. El Estado de Nicaragua no dijo el asilo político a Ricardo Martinelli diciendo que, bueno, que para proteger su vida porque por razones humanitarias, porque está enfermo. No. El Estado de Nicaragua dijo con toda claridad que otorgaba el asilo político porque consideraba que Ricardo Martinelli era un perseguido político. Esa posición del Estado de Nicaragua fue la que ayer, después de más de un año de haberse producido los hechos, reconoció el Estado panameño. O sea, él no está diciendo, yo reconozco que él es una persona que está enferma y que por eso no. El Estado panameño reconoció lo que dictaminó el Estado de nicaragüense, que Ricardo Martinelli es un perseguido político. Y en razón de ese reconocimiento, ellos otorgaron el salvoconducto. Lo que pasa es que no hay adjetivos para el salvoconducto. Una vez el Estado que recibe a la persona reconozca que le va a dar asilo. O sea, la parte de si es, primero del Estado que dice que es por razones humanitarias y segundo de ustedes que es por ser perseguido político, no hay un tal adjetivo para el salvoconducto. Nos los acabó de confirmar el licenciado Francisco Carreira, que es internacionalista. Mira, esto no es lo que yo digo, lo que dice Atenógenes, lo que dice Carreira. Te repito, yo me enteré porque Dorcas me mandó el comunicado oficial de la Cancillería. Así, ¿eh? Y mira, y de camino acá a la ciudad, en el vuelo, yo tuve la oportunidad de analizar muy bien ese comunicado, porque yo aterrizando
era obvio que tenía que salir directo a para la embajada para hablar con el... Olvídate de lo que diga Carrera, olvídate de lo que dice Atenógenes, olvídate de lo que dice Camacho. Ustedes lo sienten así. El comunicado, no, el comunicado. Es un asunto personal. Dice, pues. ¿qué dice el comunicado? Dice, primero, arriba, antes de hablar del tema humanitario, dice, el gobierno, aceptamos las consideraciones del asilo político, no las consideraciones, aceptamos el asilo político otorgado por el gobierno de Nicaragua. Te hago una pregunta. ¿Qué dijo Nicaragua cuando se dio el asilo político? Que era un perseguido político. No dijo era porque estaba enfermo y tenía que salir, no, dijo es un perseguido político. Eso fue aceptado por el gobierno, el Estado panameño, por el gobierno que lo representa. No. Pero además de eso te quiero decir algo. No, es como que consecuencia ese es el punto de la discusión. O sea, el Estado panameño al final ha aceptado otorgar el salvoconducto. Punto. Sí, pero, o sea, en base a la petición que le hizo el gobierno de Nicaragua. Pero es que, mira, siempre va a haber una discusión, ¿no? Dice el huevo o la gallina. No, pero es que, mira, antes de otorgar el salvoconducto, el gobierno panameño tenía que tomar la decisión de aceptar el otorgamiento de asilo por parte de Nicaragua. Al final, fíjate, porque cuando Ricardo Martinelli se asila, se considera el asilo y se otorga, el que califica el asilo no es el Estado panameño, es el Estado que da el asilo. Exacto. Y lo calificó claramente. Y el Estado panameño, ¿qué dijo ayer? Es más, déjame buscar el comunicado que me mandó Dorcas, y pues si lo quiero ponemos la televisión y lo analizamos. Oiga, pero diga por qué se lo mandé. Necesitamos la reacción no, del es que amigo cercano vamos del presidente. Bueno, usted nos está revelando una tremenda infidencia de que ustedes, o sea, el equipo del señor Ricardo Martinelli no conocía del comunicado, no conocía del momento, no conocía de la hora. Pero me imagino que sí habían preparado argumentos para el escenario más posible, o mejor dicho, el único escenario posible si una persona se encuentra asilada en una embajada, y es que el Estado le entregue el salvoconducto. Mira, ese es el punto, ¿no? Si tú me decías que yo sabía que venía, yo te tengo que decir que no. Ese día, claro está. No. Ayer. No, yo lo que te puedo decir, para mí no me sorprendió, porque una vez que yo leo el comunicado y dice que yo acepto el asilo otorgado como Estado, reconozco como válido, que yo acepto, es que yo reconozco como válido. Y como es como válido, entonces, porque fíjate, voy a ver lo que dice aquí, dice, vamos a ver, dice, dado que los tiempos, porque este es otro tema que me gustaría abordar, ¿no? Porque este es clave lo que dice aquí, ¿no? Dado que los tiempos de la justicia no siempre coinciden con los tiempos que exige la salud. Esta es clave, pero vamos a lo que estamos hablando primero. Dice, he decidido, reconoce, dice, fue decidido reconocer, dice el comunicado, no mío, no de Atenógenes, no de Carrera, reconocer el asilo político otorgado por el gobierno de Nicaragua al señor Martinelli Berrocal en la Embajada de la República de Nicaragua en la ciudad de Panamá como resultado de ese reconocimiento. ¿Por qué él no se había llegado el salvoconducto? Porque el gobierno de Cortizo no reconocía el asilo como válido. Por las consideraciones que expresó. ¿Cuáles eran las consideraciones que tenía? Que esa causa, que él no era un perseguido político. Diputado, pero usted ahora el gobierno dice, yo acepto el asilo, y sus consideraciones ¿cuáles son? Que era un detenido político. Pero usted no ha leído cómo arrancó el canciller. Él decía, el 7 de febrero de 2024, el ciudadano Ricardo Alberto Martinelli Berrocal tomó la decisión de solicitar asilo en la Embajada de Nicaragua tras un fallo judicial en su contra y una vez agotadas todas las instancias legales. Sí, pero es que ahí, ¿cuál es la instancia legal? Y aquí sigue diciendo, durante su periodo... podían ir sí, en esa instancia sobre el tema del fallo. Por eso, si no hubiese todavía instancias legales en contra de eso, no tuviera ese tema en la Corte Suprema. Y dice, durante su periodo de asilo ha presentado demandas de inconstitucionalidad contra el fallo, argumentando jurídicamente que se vulnera el principio de especialidad establecido en el Tratado de Extradición entre los Estados Unidos y Panamá con base a un informe entregado por esta Cancillería a pedido de su abogado. Sí me queda una duda. ¿Qué piensa usted? ¿Qué pasó?
porque el señor presidente de la República inició su gestión en julio del año pasado. ¿Por qué hasta ahora se acepta el salvoconducto? Bueno, se tiene que preguntárselo al presidente y a su equipo. Yo no te puedo responder eso. Yo puedo presumir, pero... ¿Qué presume usted que ocurrió? Yo no quiero presumir en esto porque hay implicaciones muy importantes políticas y sobre todo políticas. Entonces, yo lo que te quiero decir es lo siguiente. Para mí, el presidente Molino, sobre esa condena, antes de ser presidente y de electo presidente, dijo consideraciones muy claras. Que ese era un proceso amañado y viciado. Eso lo dijo José Raúl Molino. ¿Es así o no es así? Ahora, frente a esa realidad, él no podía ir porque yo opino, yo soy el presidente, yo opino que es un proyecto amañado, entonces yo me voy de la toma de posesión y voy y saco a Ricardo Martinelli a la embajada. Él no podía hacer eso porque él lo ha dicho algo muy claro. Pese a la opinión que tenga, él es sobre todo, antes de ser presidente, abogado. Y él quiere actuar conforme a derecho, como para no hacer lo que hicieron quienes torcieron la ley para condenar políticamente a Ricardo Martinelli. Entonces, él no está buscando una salida política a una decisión política ejecutada jurídicamente. Él está buscando una solución, debe estar buscando una solución jurídica a una situación. Sí, señor Camacho, entonces, ya para terminar, evidentemente, pues todavía no van a dar a conocer, por razones de seguridad, el momento o la hora de la salida del señor Martínez. Te decían que es muy importante esa frase que mencioné arriba, de que ahí ese es el sustento del tema humanitario. Dijo, los tiempos de la justicia no son los tiempos de la salud de Ricardo Martinelli. Es decir, puede haber una solución jurídica, por eso no está en mis manos, está en manos de la Corte. Esos tiempos no son, lo dice el comunicado, los tiempos necesariamente de la salud de Ricardo Martinelli que nosotros hemos expresado que está en peligro, pero no solamente nosotros, se presentaron a la Cancillería y al órgano judicial, se presentaron, ¿cómo se llama?, sendas notificaciones sobre la salud de Ricardo Martinelli y los peligros que se ciernen sobre ella. Entonces todo eso pues, se ponderó, pues ese fue clave. Ahora, cuando vaya a salir del país el señor Martinelli, ¿sí se anunciará su salida? O sea, de parte, por ejemplo, de ustedes, los voceros del señor Martinelli, ¿o eso dependerá del Estado? ¿Se ha podido coordinar algo? Sí, va a haber una coordinación. En su momento mira, es un tema, este no es un país que tiene un territorio muy grande, o sea, del momento, de hecho, desde ayer todos los medios de comunicación están ahí. Y del momento que Ricardo Martinelli, o sea, para mí, sin poner decir, bueno, mira, decir Ricardo Martinelli va a salir de la embajada y vamos a coger la calle a la izquierda y después bajamos a la tumba muerto o Ricardo J. Alfaro y después vamos a la rotonda, no. Yo creo que por la tranquilidad del país se va a hacer un anuncio de que en tal día él va a salir de la embajada. Por la tranquilidad del país. Ese no va a ser en detalle, a lo mejor no te dice ni la hora, pero te va a decir que sí, debe ser. Por eso deben de hacerlo las autoridades. Pues mira, yo no quiero salir ahora porque yo quiero robarme el show. Yo voy a decir, no, mira, él se va el sábado o se va el domingo. ¿No? Uno no puede actuar irresponsablemente porque yo por encima de mi amistad con Ricardo Martinelli, por encima de mi relación política con Ricardo Martinelli, yo no puedo hacer nada que pueda de alguna manera afectar ni su seguridad ni tampoco las decisiones que se han tomado. Entonces, es lo que sí y por eso reitero, para que no exista ninguna duda, esta decisión no genera ninguna pelea entre realizando metas y José Raúl Molino, ni Ricardo Martinelli, porque de eso fuimos claros. Yo al salir, antes que se anunciara, dije lo que él me había autorizado a decir, que ponderábamos favorablemente la decisión y la preocupación que el propio comunicado lo dice sobre la salud y la integridad de la vida de Ricardo Martinelli. Ese es para nosotros lo más importante, porque yo te voy a decir algo, te lo reitero, yo no es este el escenario que quiera, pero yo estoy pensando en el ser humano que yo estoy viendo deteriorarse de manera importante, emocional y físicamente, que es mi amigo,
Pues, políticamente, yo le estoy, no, mi Ricardo, no te vayas, que necesitamos avanzar la pelea. No, por eso yo no estoy pensando en políticamente, yo estoy pensando en el ser humano. Y yo creo que él tomó la mejor decisión al aceptar el salvoconducto que le otorga el gobierno. Y creo, fíjate, que el gobierno responsablemente tomó una decisión correcta al reconocer al asilo y al otorgar salvoconducto, porque te lo he dicho aquí, lo dije, no quiero pensar qué pasará ahí en Panamá si Ricardo Martinelli, estando asilado, pierde la vida. Bueno, gracias, señor Camacho, por acompañarnos esta mañana. Luis Eduardo Camacho aquí con nosotros en la edición matutina de Telemetro Reporta. Una pausa, regresamos en unos minutos.